mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 3. La cabeza de Jaune estaba enterrada entre sus piernas, con el estómago revuelto. Allí estaba de nuevo. Los Grimm lo habían llevado a través de la escuela, chasqueando mandíbulas y golpeando impacientes todo el tiempo. En el camino, Jaune había intentado conversar con los Beowulfes. Jaune había razonado que, si a estas criaturas se les podían confiar tareas como limpiar o mover a otros, tal vez eran inteligentes. Los violentos gruñidos y las mangas desgarradas decían mucho de lo mucho que a los Beowulfes les importaba cualquier cosa que tuviera que decir, inteligente o no. Tenía que admitir que, al menos, no lo habían destripado. Eso fue definitivamente una mejora con respecto al peor de los casos. Otro punto a su favor, no lo lanzaron a una habitación hecha de gritos y picos. En cambio, los lobos literalmente lo atropellaron contra una cabeza de toro y le gruñeron hasta que se sentó. Eso fue un progreso. Mirando hacia el frente, no vio la forma enorme y pesada de su piloto original. En cambio, esperándolo a pesar de que Jaune se había adelantado a él, estaba Tyrian, ágil y lleno de cicatrices. Hoy se estaba poniendo cada vez mejor. Jaune se echó a reír. Más pronto de lo que le hubiera gustado, las risas se convirtieron en sollozos silenciosos. Consultorio de enfermería. Por supuesto, no habría una enfermera en un lugar como este. ¿Por qué habría? Había visto de primera mano que los estudiantes podían resultar heridos o incluso morir y nadie se inmutaba. ¿Por qué le importaría un lugar como este si estuvieras enfermo? ¿Qué iban a hacer? ¿Enviarte a casa? Ojalá. Sentado en la parte trasera del Búlead, fue un déjà vu para el niño. Había estado en un barco como este, tal vez incluso en este, cuando lo llevaron a la Academia Grimm. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, habría pedido darse la vuelta y regresar a Vale. Antes había visto las vistas que tenía. Antes se había enterado de la horrible información de que tal lugar existía. Antes de que quedara atrapado. No tenía ni idea de a dónde lo llevaba Tyrian, pero ahora le resultaba obvio que no se trataba de un hospital remoto en el páramo. El espeluznante páramo morado y rojo. No podía empezar a imaginar lo que el loco fauno escorpión había planeado para él, pero el miedo era suficiente para anular por completo los efectos de su mareo que normalmente habría sentido en un momento como este. Aunque, no tenía que simplemente sentarse y permitir que sucediera. No, ¿por qué lo haría? Tenía una idea bastante clara de la clase de hombre que era Tyrian. Sabía a qué tipo de criaturas servía. Nada bueno podía salir de este pequeño viaje que estaban haciendo. Y Tyrian había considerado oportuno permitir que Jaune llevara su arma consigo, sería tan fácil. Todo lo que tenía que hacer era escabullirse detrás de Tyrian, que en ese momento pilotaba la nave, y clavar su espada en el lomo del fauno. Un golpe rápido sería todo lo que se necesitaba. Tyrian estaba distraído, perdido en su pequeño mundo, moviendo la cabeza de un lado a otro al ritmo de una canción que Jaune no podía escuchar. Lo que vino después no sería demasiado difícil. ¿Y qué pasaría si no pudiera volar un Búlead? ¿Qué tan difícil podría ser? Después de todo, este loco balbuceante lo estaba pilotando. Todo lo que Jaune tenía que hacer era estabilizarlo, dirigirse hacia Vale y esperar entrar en contacto por radio con alguien que pudiera ayudarlo a aterrizar. Fácil. Así de fácil. Excepto que la idea de quitar otra vida, sin importar lo mala que fuera la persona, enfermaba a Jaune. No lo haría mejor que los monstruos con los que asistió a la academia. ¿Qué sentido tendría irse? Otro pensamiento entró en su mente. ¿Y el secuestro de la nave? Parecía la mejor idea. Había visto una película de Spruce Willis sobre terroristas que habían secuestrado antes una enorme aeronave comercial. De nuevo, fue fácil. Con Tyrian ocupado pilotando, todo lo que tenía que hacer era ir detrás de él y presionar la punta de Crocia Morse contra su espalda. No sería capaz de hacer nada para detenerlo. Parecía ser la única opción para salir con vida de este lugar. Asintiendo para sí mismo y respirando profundamente, Jaune se quedó tan callado como pudo. Su mano derecha se deslizó hacia el mango de su espada y los dedos apretaron con fuerza el cuero azul. Dio un paso hacia el piloto.
Y luego otro. Después de un tercer paso, el silencioso raspado del acero sobre el acero llenó sus oídos, sonando tan fuerte como una explosión en la mente del joven. Sin embargo, la risa divertida de la silla de adelante era aún más fuerte. Casi ensordecedor, de hecho. ¿De qué se reía? Es usted tan precioso, señor Jaune. Como un niño, tan inconsciente de cómo funciona el mundo. El corazón de Jaune se hundió tanto como su plan acababa de hacerlo. Hasta aquí la sorpresa. La amargura y la ira lo invadieron, y su mano permaneció en el mango de su espada. No me preocupa caerme. Si alguien como tú puede volar esta cosa, apuesto a que yo también puedo. Tyrion soltó una risita, aparentemente sin verse afectado por el golpe verbal que Jaune acababa de lanzarle. Así que el niño planeó matarme. Vaya, aquí pensé que tu único objetivo era tenerme como rehén y obligarme a hacer lo que querías. Las risas se convirtieron en carcajadas abiertas. ¿O acerté la primera vez? Eres tan débil de estómago que crees que puedes tenerlo en ambos sentidos. Lo que resultaba irritante, para Jaune, no era el tono cantarín que Tyrion había adoptado. No era la arrogancia condescendiente. Tyrion no hizo ningún movimiento para enfrentarse a él, ni siquiera para mirarle. No era nada para el anciano, ni siquiera algo a lo que amenazar. Hijo mío, déjame decirte algo. En la naturaleza, uno debe ser decisivo. Uno debe ser seguro y de ingenio rápido. Usted, señor Jaune Ark, no es ninguna de estas cosas. Gruñó Jaune, corriendo hacia adelante desenvainando su espada. Lo levantó por encima de su cabeza y alcanzó la silla. Se detuvo. El disgusto se apoderó de él. Casi había mordido el anzuelo, arremetiendo con ira y violencia. Al bajar su espada, de repente se encontró con los brazos tirados hacia los lados. Algo golpeó su espada, desviándola por completo de la silla, casi derribándolo. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par mientras se daba cuenta de lo que había sucedido. El exoesqueleto marrón se perdió de vista. Su cola. Su maldita cola. La cola de escorpión de Tyrion había derribado su espada. Incluso si lo hubiera intentado, incluso si hubiera seguido adelante con el ataque, no habría importado. Como si fuera, nada. La risa de Tyrion volvió a llamar la atención de Jaune. Realmente no eres nada. El hombre ni siquiera le dedicó una mirada a Jaune mientras Tyrion apoyaba la cabeza en la ventana de su puerta. No creo que pudieras matarme incluso si estuviera dormido. Aunque, esto atrajo la atención de Tyrion, que volvió a mirar al chico. Tendremos que trabajar en su capacidad de compromiso. Tantas muchachas maravillosas, o muchachos si así lo prefieres, te decepcionarán siendo tan poco entusiastas. ¿Significaba eso que viviría lo suficiente como para decepcionar a las chicas maravillosas de las que hablaba Tyrion? Sin forma de seguir adelante con su plan, Jaune decidió simplemente hacer la pregunta del millón de gravámenes. ¿A dónde vamos entonces si no me quieres muerto? ¿Quién te ha dicho que no te quería muerto? Tyrion sonaba genuinamente confundido, casi insultado. No lo entiendes. Todo el talento que tienes ahí, tu ignorancia. Es un regalo. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Vaya, la oportunidad de demostrarle a todo el mundo que tu debilidad se puede superar, explicó el hombre. Soy un hombre justo, señor Jaune. Quiero darte la oportunidad de regresar a nuestra ilustre academia y continuar tu educación. Para demostrar a tus compañeros, e incluso a ti mismo, que eres mucho más fuerte de lo que crees. Como arcilla sin forma, potencial sin explotar que aún puede convertirse en algo. Pero no podemos permitir que materiales no probados produzcan un producto inferior, señor Jaune. Así que venimos aquí. Los campos de pruebas. La tierra de la lucha y el renacimiento. Había muchas palabras que Jaune habría usado para describir a Tyrion. Fer no ocupaba un lugar destacado en la lista. Pero no quiero volver. Solo quiero irme a casa. ¿Podría, por favor, hacer eso por mí? Por favor. Te lo ruego. ¿A casa? Tyrion jadeó. Vaya, señor Jaune, estoy confundido. ¿A qué te refieres? Estás en casa. Esta es tu casa.
Ante ti, si demuestras ser digno, está la servidumbre a nuestra diosa. Ella tiene planes para ti, no te equivoques. El hecho de que demuestres ser o no el hombre adecuado para el trabajo depende de si puedes estar a la altura de la tarea. O te adaptas o mueres. Lo que elijas depende totalmente de ti. Jaune negó con la cabeza. ¿Cómo me adapto? Solo soy humano. Lo sabes. ¿Cómo sobrevive un humano como yo en una escuela llena de monstruos? La cola de Tyrian se movió más rápido de lo que Jaune podía notar, y la punta del aguijón presionó ligeramente su garganta. Sintió una repentina humedad en el cuello. No había sentido ningún dolor, pero Jaune solo podía suponer que era su propia sangre por una ligera herida de arañazo. ¿Qué te he dicho sobre llamar monstruos a los preciosos hijos de nuestra diosa? Gruñó Tyrian. Sabía que había metido la pata en ese momento. De hecho, él sabía que no era así. También sabía que Tyrian era un psicópata que se pondría nervioso por esa palabra. Era correcto. Lo siento. La cola se retrajo y Jaune levantó la mano para comprobar si había sangre. En su lugar, solo encontró una extraña sustancia púrpura. Había salido de la cola de Tyrian. Y como él era un escorpión, solo podía haber una explicación para lo que era. Veneno. No te preocupes, yo no perforé la piel, dijo Tyrian, como si leyera la mente de Jaune. Sin embargo, harías bien en cuidar tus palabras. Una sola gota de veneno sería fatal en segundos para un chico de tu constitución. Uno sin ni siquiera su aura desbloqueada. ¿Aura? Tyrian se levantó de su asiento y los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Dio un paso atrás, con las manos enroscadas alrededor de la empuñadura de su espada a falta de algo más que sostener, se encogió cuando Tyrian se puso delante de él. Golpéame. Jaune miró fijamente al psicópata. Aquí mismo. Abriendo su chaleco de par en par, Tyrian señaló el centro de su pecho. En cualquier lugar, en realidad. Toma tu pequeña espada y golpéame tan fuerte como puedas. Sin pensárselo dos veces, Jaune se abalanzó sobre él y clavó a Cross y a Morse en el pecho de Tyrian con todas sus fuerzas. Ante sus ojos incrédulos, una luz púrpura recorrió el cuerpo de Tyrian, lanzando el golpe y haciendo que Jaune perdiera el equilibrio. Con un movimiento fluido, Tyrian agarró al joven por el hombro y golpeó su rodilla contra el pecho de Jaune. Fue arrojado a la parte trasera de la nave, aterrizando con un fuerte estruendo. Quiso gritar, pero no pudo, el aire se le escapó de los pulmones. Eso es aura. Eso es lo que debe obtener, señor Jaune. No te equivoques al respecto, solo hay un camino hacia adelante si deseas vivir. Tal y como eres, se rió Tyrian para sí mismo, volviendo a su asiento. Bueno, eso sería repetirme. Debes dedicarte a servir a Salem tal como todos lo hemos hecho. Nuestra diosa tiene usos para mortales lamentables como tú y yo. Jaune añadió fanático a la lista de adjetivos que usaría en silencio para describir a Tyrian. Solo en silencio, ya que no sabía cómo podría arremeter el hombre si las palabras alguna vez se pronunciaban en voz alta. El chico estaba seguro de que la única razón por la que su pecho no se había hundido era porque llevaba una armadura. ¿Cómo la sirvo? Alcanzó a toser. Las palabras sonaban mal con solo salir de sus labios. No tenía ninguna intención ni interés en servir a esa mujer aterradora conocida como Salem. Sin embargo, parece que no tendría otra opción que hacerlo. El primer paso es demostrar que perteneces aquí. Considera esto como una prueba de fuego para demostrar que eres capaz de sobrevivir en esta escuela. Él rió suavemente. Pero no temáis al fracaso. Porque al final no eres nada ni nadie, y eres fácilmente reemplazable en el gran esquema de las cosas. Esas no eran palabras que nadie quisiera escuchar. Especialmente uno que temía por su vida. ¿Cuáles son sus planes para mí? Tyrian se detuvo un momento. Mirando hacia atrás, parpadeó. Sabes, no tengo ni idea. Nuestro futuro es completamente impredecible. ¿No es emocionante? Jaune sintió como el cabeza de toro se detenía bruscamente, y una mirada por la ventana mostró que el suelo estaba más cerca, pero solo hasta cierto punto. Casi habían llegado, flotando a unas decenas de metros sobre el suelo. El fauno se puso de pie y caminó para pararse frente a Jaune.
A pesar de tener casi la misma altura, el hombre largo y larguirucho parecía gigantesco frente a él. Monstruoso. Terrorífico. Incluso más que la propia Ruby. Entonces, empezó Jaune con inquietud. ¿Y ahora qué? Tyrian soltó una risita leve y se acercó a la pared más alejada de la nave. Dígame. ¿Estás familiarizado con los mitos y leyendas de la antigua Remnant? De un tiempo antes de que nuestro limitado alcance de la historia fuera escrito por mentirosos, cobardes y tontos. Jaune no sabía si se suponía que esa pregunta tenía sentido. Teniendo en cuenta de quién había venido, probablemente solo tenía sentido para él. En cualquier caso, sin embargo, esos temas no le eran tan familiares. No. No lo estoy. Entonces permíteme enseñarte una lección. Después de todo, es lógico que un profesor eduque a su alumno. Jaune no estaba seguro de querer aprender nada de lo que este loco tenía que enseñar, pero permaneció en silencio mientras Tyrian continuaba. Hace mucho tiempo, las culturas antiguas practicaban un método maravillosamente pragmático para asegurar que solo los más fuertes y brillantes sobrevivieran hasta la edad adulta. Un sacrificio de enfermos y deformes. Verás, aquellos que nacían con imperfecciones eran dejados en la naturaleza para que murieran para que el resto de la tribu no desperdiciara recursos preciosos en aquellos demasiado débiles para ser productivos. Si, por casualidad, aquellos considerados demasiado débiles lograban sobrevivir y envejecer, entonces eran recibidos por su gente con los brazos abiertos. A Jaune no le gustaba hacia dónde iba esto. Sabía muy bien cómo se aplicaba esta historia a él. Había mentido diciendo que estaba demasiado enfermo para luchar. Incluso si Tyrian sabía que había estado mintiendo debido a su verdadera naturaleza humana, a los ojos de sus compañeros, estaba enfermo. Débil. Una carga para el resto de ellos. Tenía que demostrar que era fuerte. En cuanto a ti, todo lo que tienes que hacer es simplemente volver a la academia, continuó Tyrian, hablando como si fuera la tarea más fácil del mundo. Si puedes abrirte camino a través de los Grimm, confiando solo en tu fuerza e ingenio, entonces tú también habrás demostrado tu valía al resto de tus compañeros, y serás bienvenido de nuevo. Y lo que es más importante, mantendrás la fe de Salem de que realmente perteneces aquí. Era una sentencia de muerte en todo menos en el nombre. Jaune solo podía suponer que había una razón por la que Tyrian llamaba a este lugar las Grimlands. Jaune saltó hacia atrás cuando de repente apareció un arma en el brazo de Tyrian. Cuchillas y lo que solo podía adivinar eran cañones de pistola, todos atados alrededor de los puños de su supuesto maestro. Solo para asegurarte de que no se te ocurra ninguna idea linda, Tyrian disparó a la parte delantera de la nave, destruyendo los controles. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. La sonrisa de Tyrian creció. Trate de no morir, señor Jaune. Nunca había sentido un dolor tan horrible como este en su vida. Los ojos azules se abrieron cuando volvió a oír la voz de Tyrian. Pero si tienes que morir, morirás solo. Nadie te echará de menos. Nadie llorará tu pérdida. Morirás como viviste, como nada ni nadie. Jaune se puso en pie a toda prisa, con la cabeza zumbando y la visión borrosa. El barco se había estrellado. Como estaba vivo, un dolor terrible lo atravesaba, el mismo que lo había despertado. En el fondo de su mente, se preguntaba si incluso quería estar vivo aquí. Los aplausos hicieron que su atención subiera, y Jaune se vio expulsado de la cabeza de toro. Sobre sus restos en llamas estaba Tyrian, observándolo con ojos amarillos emocionados. El fauno colocó una mano sobre su estómago, inclinándose dramáticamente. Adiós y buena suerte para ti. No te asustes demasiado ahora. Después de todo, el miedo solo complicará las cosas. Dicho esto, Tyrian se alejó de un salto, y las risas resonaron en los páramos yermos. Jaune se quedó mirando, observando cómo el fauno desaparecía de la vista más rápido de lo que podría haber creído. Hacia la academia. Luchando por ponerse en pie, Jaune apenas podía distinguir la alta torre oscura en el horizonte. No tenía ni idea de cuántos kilómetros de distancia estaba, pero en ese momento parecía estar completamente fuera de su alcance. Al menos tenía su arma y su armadura. Cogió a Croce Amos del suelo y le quitó la vaina del cinturón.
Al cambiarlo a su forma de escudo calefactor blanco, Jaune se sintió tan listo como podría estar en este horrible lugar. Respiró hondo y se dirigió de nuevo a la academia y, con suerte, a su propia supervivencia. Una desolación familiar era todo lo que sus ojos podían ver. Entre él y la torre había una nada casi completamente estéril. Formaciones rocosas dispersas se elevaban desde el suelo, ofreciendo muy poca cobertura mientras Jaune viajaba. Su paso rápido reflejaba lo mucho que deseaba escapar de este lugar y regresar a la seguridad de la escuela. Ese solo pensamiento era tan loco como el hombre que acababa de traerlo a este lugar. Seguridad de la escuela. No había nada seguro en un lugar repleto de esas bestias monstruosas. Y sin la presencia de Tyrian, no tuvo reparos en llamarlos por lo que eran. Eran monstruos. Las manos de Jaune temblaron mientras continuaba su camino. La luna destrozada que colgaba ominosamente en el cielo se reflejaba en los extraños charcos de líquido negro que salpicaban el paisaje. No tenía ni idea de lo que eran esos charcos, pero sabía que debía hacer todo lo posible por evitar pisarlos. Con su suerte, sería una especie de sumidero viviente que lo succionaría y lo ahogaría. El tiempo ya no parecía tener sentido mientras caminaba. ¿Quién podría decir si solo habían pasado 5 minutos, o 50? Todo a su alrededor parecía igual y, por lo que podía ver, la torre lejana no parecía estar más cerca de lo que había estado cuando comenzó su viaje. Lo que sí sabía, sin embargo, era que tenía que seguir adelante. Al menos, si volvía a la escuela, había pocas posibilidades de sobrevivir. Había allí un hombre que, a pesar de su comportamiento psicótico, le había dicho que servir a Salem le permitiría vivir. La propia Salem sabía que no era más que un ser humano. Si él podía demostrar que de alguna manera era valioso para ella, para demostrarle que no había cometido un error al aprobar sus transcripciones falsificadas, el pensamiento desapareció de su cabeza cuando un sonido cercano llamó su atención. Uno de esos charcos de líquido negro había comenzado a burbujear como una olla de agua en la estufa. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par, alejándose varios pasos del cieno mientras levantaba su espada y su escudo en una posición defensiva frente a su cuerpo. Su ritmo cardíaco se disparó. Su respiración se hizo pesada. Los dedos agarraron con fuerza el mango de Crocia Mors mientras el burbujeo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Su corazón dio un vuelco cuando algo comenzó a emerger del lodo. Un hocico rechoncho asomó a través de la piscina, las mandíbulas se abrieron para revelar una fila de dientes dentados, con 2 largos colmillos cerca de la parte delantera de su boca siendo los más prominentes. A medida que se abría camino hacia el suelo, Jaune vio como la criatura deforme solo poseía 2 extremidades en su inusual cuerpo, que actuaban como piernas para mantener erguida su pesada forma hacia adelante. Jaune se estremeció cuando la criatura volvió a abrir la boca, esta vez emitiendo un chillido agudo. No tuvo la oportunidad de pensar antes de que se precipitara hacia él con piernas cortas pero poderosas. El instinto se apoderó de él mientras se abalanzaba hacia él, y Jaune levantó su escudo para hacer frente al ataque que se aproximaba. Se lanzó contra su escudo, y el impacto de la criatura casi lo derribó mientras recibía el ataque. Tal vez el impacto aturdió temporalmente a los Grimm, ya que cuando Jaune bajó su escudo para mirar a su atacante, estaba moviendo su cabeza bulbosa de un lado a otro rápidamente. Tomando esto como una invitación a devolver el favor, Jaune se abalanzó con Crocia Mors tan fuerte como pudo. El acero se encontró con el material similar al hueso en su cabeza, y aunque el impacto fue sólido, el resultado no fue el ideal. Otro grito sonó desde las fauces de los Grimm, y Jaune trajo su espada para revelar una bolladura considerable en el cráneo de su enemigo. Pero lo que debería haber sido un golpe mortal solo había infligido una herida en el grueso cráneo blindado de la cosa. Volvió a saltar sobre él, y esta vez Jaune apenas tuvo tiempo de levantar su escudo antes de que golpeara. La falta de preparación le costó caro, y esta vez su falta de equilibrio adecuado le hizo perder el equilibrio. El chico se desplomó en el suelo de espaldas, con las manos todavía aferradas desesperadamente a su espada y escudo, mientras el peso de la bestia contra la que luchaba lo presionaba.
Chasquidos de mandíbulas y patadas amenazaban cada centímetro de su cuerpo, mientras Jaune buscaba desesperadamente mantener la aterradora cosa en su escudo. Al final no importó, ya que uno de sus pies agitados finalmente encontró algo suave y blando, y sus dedos afilados se hundieron en la carne del muslo de Jaune. El niño gritó de agonía, su cuerpo se sacudía y tenía espasmos involuntarios para tratar de aliviar el dolor ofensivo. Se giró hacia un lado, y aunque la criatura Grimm se desprendió de él y de su escudo, también lo expuso a nuevos ataques. Las mandíbulas apretaron su brazo izquierdo, y era un dolor como nunca antes había sentido en su vida. Jaune sintió como si fuera a desmayarse, mientras los dientes de la bestia retorcida apretaban tanto la carne como las placas blindadas. Iba a morir. Tal y como había dicho Tyrion. Era un hombre muerto. Esta cosa, esta pequeña criatura de los Grimm, iba a ser su muerte. Tal vez fue la adrenalina que se disparó. Tal vez fue un último suspiro desesperado de la vida que lo deseaba sobrevivir. Cualquiera que fuera el caso, a Jaune le quedaba un movimiento por hacer. Con su espada en la mano, la levantó y la cruzó por su cuerpo, apuñalando a la bestia Grimm a través de su cuello y en su torso. Sin placas blindadas blancas para protegerla, la hoja cortaba la carne negra con la misma facilidad que un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La criatura volvió a chillar, pero esta vez fue un grito de muerte. Retrocedió un par de pasos antes de que el cuerpo de la cosa comenzara a convertirse en polvo justo ante los ojos de Jaune. Muy pronto, los restos del cuerpo de la bestia se dispersaron en el viento, dejando a Jaune solo una vez más. Una mirada a su brazo izquierdo reveló un espectáculo que casi lo hizo vomitar. La carne de su antebrazo estaba desgarrada y ensangrentada, mientras que las placas blindadas de la parte superior de su brazo estaban rayadas y enrojecidas por su propia sangre. Si no fuera por la armadura, podría haber perdido todo su brazo a manos de la criatura de Grimm. Era una pequeña victoria, y en este momento necesitaba todas las victorias que pudiera conseguir. Levantándose, Jaune tomó los pocos retazos de ropa suelta que tenía a su disposición para tratar de vendar las heridas. La banda naranja de su brazo derecho tendría que ser suficiente, y la envolvió alrededor de su brazo izquierdo herido para tratar de detener la hemorragia. Esperaba que fuera suficiente para evitar que se desangrara antes de que pudiera regresar a la academia. Si pudiera regresar. Apenas tenía la fuerza suficiente en su brazo izquierdo para llevar su escudo, pero sabía que era mejor tenerlo a mano que revertirlo a su forma de vaina. Al menos sería capaz de usarlo como una especie de barrera con el fin de ganar tiempo para atacar con su espada. Al dirigirse una vez más a la academia, comenzó a darse cuenta de la magnitud de sus circunstancias. Fue gravemente herido después de encontrarse con un solo Grimm. Su brazo izquierdo estaba casi inútil ahora después del encuentro. Y todavía quedaba un largo camino de regreso a la escuela. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Un paso a la vez. Esos pasos se detuvieron bruscamente cuando una sombra repentina apareció ante él. Al darse la vuelta, sus ojos se abrieron con horror cuando una enorme criatura parecida a una serpiente se elevó sobre él. Un enorme par de ojos rojos brillantes lo miraron fijamente, y su boca se abrió para revelar dientes tan largos como Keros y Amors. Lo último que vio fueron esos dientes antes de que la boca de la serpiente cayera sobre él y el mundo se volviera negro. Este fue el peor día de mi vida. El miedo carcomía las entrañas de Ruby, emitiendo suficiente negatividad como para silenciar incluso al más ruidoso de sus detractores. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder esto? De todas las cosas que podrían haber sucedido, ¿por qué Jaune tuvo que enfermarse? No era justo. Por fin había encontrado a alguien en su vida que podía ver más allá de sus evidentes defectos. ¿Quién podría verla como algo más que una criatura rota? Sabía que era inusual en comparación con sus compañeros. Sabía que era un bicho raro. Un bicho raro. Una abominación de Salem. Su comportamiento inherentemente positivo la convirtió en una paria para todos los que la rodeaban, excepto para su hermana, e incluso entonces eso era solo porque eran parientes. El instinto triunfó sobre la lección allí, y Yang se sintió naturalmente impulsada a proteger su propia sangre.
Era un instinto que estaba segura de que no duraría para siempre. Ahora su primer y único amigo estaba casi muerto. Aunque normalmente las criaturas de Grimm no luchaban entre sí, los híbridos eran un caso especial. No eran del todo Grimm, ni del todo humanos. Como resultado, todavía eran vistos como faros de luz apagados para que las criaturas de la oscuridad los cazaran en la naturaleza. Jaune estaba allí solo, a merced de las creaciones de Salem. Tal vez por eso había venido hoy a la cámara de entrenamiento. Para pelear una batalla en la que no podría participar de otra manera. Para desatar su ira en una rabia catártica. Para matar a las criaturas que pronto matarían a su amigo. Su guadaña de hueso negro bailaba en sus manos con practicada facilidad, y cada golpe decapitaba a un Beowulf que se había atrevido a ponerse al alcance de su espada caída. Los odiaba. Quería destruirlos a todos. Eran representantes de las bestias que vagaban por los Grimland y que, incluso en ese mismo momento, cazaban a Jaune. Al final, sin embargo, no eran más que forraje. Por cada Beowulf que destruyera, Salem podría fácilmente levantar 5 más para ocupar su lugar. Solo había un Jaune. Y nada podía ocupar su lugar. Ruby gritó cuando el filo de su guadaña se encontró con el pelaje negro, y en un rápido movimiento de su muñeca arrancó la cabeza de la cosa. Su cuerpo comenzó a desintegrarse un segundo después, y Ruby se quedó jadeando mientras agarraba con fuerza la empuñadura de su arma con sus dedos negros. Estaba a punto de convocar a más bestias, pero una voz la detuvo. «Así se hace, hermana». Sonó una voz alegre y poco acogedora. Los ojos carmesí miraron para ver a Jan entrar en la arena. «Creo que estás listo para graduarte en Ursay para tu próxima sesión de entrenamiento». La hermana menor hizo girar su guadaña con una facilidad ingrávida, la culata de su asta se estrelló contra el suelo. «Entonces yo también los mataré». Jan esbozó una sonrisa depredadora, sus afilados dientes brillando a la tenue luz del techo. «Me encanta cuando eres luchador. Pareces estar de buen humor hoy». «¿Qué pasa?» «Buen humor». Por supuesto que a su hermano le parecería así. Odio. Ira. Agresión. Todas estas cosas eran vistas como cosas buenas por su especie. Era natural que Jan se diera cuenta de la negatividad de su hermana y la viera como algo bueno. Lo que no sabía era que estaba sintiendo estas emociones por todas las razones equivocadas. El aire le salía por las fosas nasales mientras su mirada se desplazaba al suelo. «Oye, Jan». «¿Sí?» Su cuello se mueve incómodamente como si tratara de arrancarle un calambre de los músculos. Sus ojos permanecían fijos en el suelo. «¿Crees que Jaune estará bien?» Ruby sabía en el fondo que no lo sería. Sin embargo, seguía buscando el consuelo de los suyos. De su hermana mayor, más sabia e inquebrantable. Tal vez ella sabía algo que Ruby no sabía. Tal vez sería capaz de ofrecer palabras de sabiduría que a la propia Ruby no se le ocurrían. «No lo sé», dijo la rubia. No era exactamente lo que Ruby había estado esperando. «¿Pero importa?» A ella sí. Pero podía entender muy bien por qué a Jan no le importaría. Jaune no era su amiga. Jaune no representaba algo en su vida que siempre le hubiera faltado. Jaune era visto como débil ahora. Y como todo el mundo sabía, los enfermos y débiles debían ser sacrificados. Ruby se encogió de hombros, sintiéndose un poco avergonzada por confiarle incluso a su hermana un asunto tan personal para ella. «A mí me pasa bien», dijo ella con mansedumbre. «Es mi amigo». Un brazo enorme y musculoso se envolvió alrededor del cuerpo de Ruby, acercando a la niña a su hermano mayor. «Oh, está bien», arrulló Jan. «Si es fuerte, sobrevivirá. Pero si él es débil, entonces morirá, y él nunca estuvo destinado a estar aquí en primer lugar. Y tú también serás más fuerte porque no estarás atada por él». Una sensación de calidez y comodidad se apoderó de Ruby mientras Jan la sostenía con un brazo tan grande como todo su cuerpo. La comodidad física, sin embargo, no podía acabar con sus preocupaciones. «¿Pero qué pasaría si me sintiera más fuerte con él cerca?» Era una pregunta extraña para hacer con certeza, e incluso la propia Ruby no sabía por qué la había hecho. Pero había algo en estar cerca de Jaune que la hacía sentir muy bien consigo misma.
como si por fin tuviera algún sentido de valía. Ella no era una carga para él como lo era para Jan. No le repugnaba. Simplemente, se llevaban bien. Le gustaba estar en su presencia. Era algo más que él oliendo bien. No sabía por qué, pero parecía diferente a todos los demás híbridos. Diferente. Igual que ella. Dijiste que era muy fuerte, ¿verdad? Preguntó Jan. Ruby asintió, incitando a la chica a continuar. Siempre estaba en su forma humana. Había perfeccionado su forma humana. Ni siquiera Weiss lo ha dominado todavía, y está en la cima de la clase. Así que Jaune debe ser súper fuerte. Ruby asintió de nuevo, sonriendo cuando un recuerdo le vino a la mente. Sí. ¿Recuerdas cómo fue capaz de esquivar tu ataque cuando te conocisteis? Oh, lo recuerdo, se rió Jan. Y créeme, quiero recuperarlo por eso. Realmente espero que sobreviva porque quiero entrenar con él y ver lo duro que es. Las palabras llenaron a Ruby de una pequeña sensación de alivio. Jaune tuvo que ser increíblemente rápido para poder evitar el fuerte y enorme puño de Jan. Su brazo derecho era su arma principal, y el chico había sido capaz de esquivarlo con facilidad en su primer día. Así que tal vez, solo tal vez, podría volver a la escuela. Tal vez sobreviviría a la matanza y demostraría a todos lo fuerte que era. Yo también lo espero, convino Ruby en voz baja. Y quién sabe. Tal vez incluso sea un buen compañero si realmente es tan fuerte. Apretó a Ruby con sus enormes dedos. Imagina la descendencia de dos híbridos fuertes como él y yo. Jan. La rubia se rió, finalmente soltando a Ruby de su agarre. Oh, ¿qué pasa? Tú mismo tenías ojos puestos en él. No es de extrañar que quisieras compartir habitación con él. Ruby sacudió la cabeza salvajemente ante la acusación. Eso no es todo en absoluto. Somos amigos. Ajá. Bueno, si solo son amigos, entonces tal vez lo tome como compañero. Un par de cuernos más pequeños se deslizaron hacia el propio Jan, y el estrépito de hueso contra hueso resonó en la habitación. Será mejor que no lo hagas. Jan le sonrió a la chica. Oh, me encanta cuando estás celoso. Pero será mejor que te lo pienses 2 veces si quieres batirte en duelo conmigo. 2 pares de ojos rojos permanecían fijos el uno en el otro, y Ruby no estaba segura de si realmente quería desafiar a Jan por el dominio. Nunca antes había chocado formalmente cuernos con nadie, y su hermana mayor y más fuerte probablemente no sería una buena idea para su primer duelo. Afortunadamente, la decisión se le escapó de las manos cuando una tercera voz entró en la refriega. ¡Guau! ¿Qué es lo que te tiene tan negativo hoy? Al volverse hacia la entrada, Ruby vio la enorme forma de Cardin pavoneándose hacia ella con su confianza habitual. Ser sin duda el más grande de los híbridos de su clase le dio una arrogancia que pocas personas podían negar que era merecida. Era increíblemente fuerte y duro. Armas del tamaño de troncos de árboles eran armas en sí mismas, mientras que las placas de armadura fusionadas a su carne le daban la protección para resistir incluso un golpe del poderoso brazo de Jan. Los ojos rojos como la sangre se entrecerraron cuando se acercó. ¿Qué quieres? El chico se encogió de hombros al acercarse a ellos. Solo vine a hacer un entrenamiento, pero me sorprendí cuando te vi aquí. De hecho, eres tolerable por una vez. Que, Jan finalmente logró sacarte toda la positividad. La chica en cuestión dio un paso adelante, su garra derecha se convirtió en un puño. Será mejor que te cuides la boca, Cardin. No pienses que solo porque no estamos en uno de los combates del profesor Close no te voy a destrozar. Ruby miró de un lado a otro a los 2 titanes de su clase, mirándose el uno al otro. Una era una masa descomunal de músculos y tendones, tan grande y poderosa como un beringel. La otra, aunque más pequeña, era mucho más ágil y seguía siendo una potencia con su brazo derecho desproporcionado. Sería una pelea increíble de ver con certeza, pero no era una pelea que Ruby quisiera que sucediera en su nombre. Sorprendentemente, al final prevalecieron las cabezas más frías. Tal vez Cardin sabía que probablemente sería emparejado por las hermanas en caso de que estallara una pelea. Tampoco de la manera que él preferiría. Se limitó a sonreír, sacudiendo ligeramente la cabeza.
A veces me pregunto cómo es que eres de la misma manada, reflexionó. Tu hermanita no tiene el don para la violencia como tú. No era la primera vez que se cuestionaba el parentesco entre ella y Yang. Yang fue el epítome de lo que debería ser un híbrido de Green. Fuerte. Agresivo. Violento. Un apéndice que le regaló Salem para mejorar su capacidad de destrucción. Ruby, por otro lado, aunque era realmente fuerte, fue maldecida con su positividad antinatural. Era defectuosa. Al estilo de Green. Y ella lo sabía. Tal vez fue esa deficiencia la que la hizo hacer lo que hizo a continuación. Tirando del brazo de Yang, deseó calmar la situación antes de que las palabras de Cardin provocaran a Yang una vez más. Vamos a comer algo, le dijo a la rubia. Todo ese entrenamiento me dio hambre. Tomó unos segundos, pero los ojos de Yang finalmente se separaron de los de Cardin. Era mejor así. Si bien la pelea habría sido un baño de sangre, no había garantía de que saliera a favor de Yang. Con las posibilidades de supervivencia de Jaune siendo tan escasas como eran, Ruby no podía permitirse perder a su último aliado en esta escuela. Aunque no se lo haría saber a Yang, todavía tenía esperanza en su corazón por Jaune. Jaune era fuerte. Jaune se estaba muriendo. Sabía que se estaba muriendo. De repente, de la nada, apareció una criatura de oscuridad y hueso retorcida en forma de serpiente. Casi tan rápido como había aparecido, se lo había tragado entero. Sin siquiera dignarse a morder, el falso reptil lo consumió dentro de su masa roja cegadora y confusa. Parecía no tener órganos, ni huesos, nada que realmente viviera en su interior. Simplemente cegador, todo rojo que lo rodeaba, lo envolvía. Podía sentir como el rojo le aplastaba, asfixiaba y quemaba su ropa. Sus fuerzas, abolladas y cansadas, se agotaban rápidamente dentro de este pozo infernal. Era agua. Músculo. No podía decirlo. Era todo rojo. Todo lo que podía ver era rojo. Ya no podía ver ni siquiera su propio cuerpo. Cerrando los ojos, tratando de evitar que el rojo enloquecedor manchara aún más su visión, blandió salvajemente con su espada. No era tarea fácil, apenas podía mover los brazos. De hecho, se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Suspendido en la nada, con el cuerpo ardiendo y enfriándose al mismo tiempo, estaba completamente inmóvil. Arriba, abajo, ya nada tenía sentido. No había aire, ni líquido, ni tierra, solo rojo. Rojo es en lo que se convertiría. Invadiría su propio núcleo, su propio ser, disolvería su armadura y su ropa e invadiría su propio cuerpo. No habría rastro de él, ni evidencia de lo que había sucedido. Ni siquiera había herido a la serpiente antes de que lo consumiera. Este era ahora su destino. Para ser devorado por los fuertes, y reducido a la nada. Tal y como dijo Tyrion. Nada. Eso era todo lo que el loco lo veía, y sería todo lo que quedaba. Lo había intentado. Eso tenía que importar por algo, ¿verdad? Los dioses se apiaden de él, lo había intentado. Los recuerdos iban a la deriva, los miembros de la familia iban y venían. Hermanas, tantas mayores, las gemelas siempre causando problemas. Malcriado, siempre mucho más listo de lo que era. Saffron. Saffron autoritario, amoroso y responsable. Nunca lo entendí. Ninguno de ellos lo había hecho. Ninguno de ellos entendió por qué lo hacía. ¿Por qué quería pelear? Sobre todo ese loco. El rojo se filtró en sus pensamientos, las imágenes se desvanecieron. Solo quedaba el color. Ese loco. Carne pálida, cicatrices enfriadas, cuero blanco, marrón y griega. Morado. Luz púrpura. Aura. Ese bastardo, él tenía eso. Esa luz. Todo a su alrededor ardía, su cuerpo se lava, pero por dentro, más y más profundo, más allá de lo que el rojo podía penetrar, Jaune lo encontró. Fuego de oro blanco, ardiendo a baja altura, disminuyendo por momentos. Jaune extendió la mano hacia él y lo tocó. Podía sentir su calor, pero no era suficiente. Necesitaba construirlo más alto. Necesitaba elevarse más allá de las brasas moribundas que había encontrado y, en cambio, convertirse en un infierno.
Aferrado a la llama, el rojo fue expulsado por un brillo cegador. Salem lo observaba todo. Nada sucedía en su reino que ella no presenció. Pocas cosas sucedieron en este mundo destrozado que ella ignorara. Los videntes ensuciaron los Grimlands, se infiltraron incluso en los reinos más seguros. Actuó como sus ojos y oídos. En ese momento se estaba alejando de una visión. El humano había fracasado, por supuesto. No fue el primero en fallar, ni sería el último. No importaba. El suyo era un poder eterno, con una paciencia infinita para respaldarlo. Comenzó a hacer arreglos para que Bax buscara más sujetos cuando una visión muy inusual llamó su atención. Una espada brillante brotó del abdomen del rey Taijitu. Salem frunció una ceja. La espada cortó, torpe, pero con poder. Poder que iba más allá de la edad o habilidad del niño. Su semejanza. El joven de cabello rubio emergió de entre la serpiente, cayendo al suelo en un montón. Su ropa estaba deshilachada, la piel resplandeciente por el exceso de aura que curaba sus heridas. Aura que iba reuniendo más Grim. Grim más fuerte. Los ojos de Salem se entrecerraron. Quizás se le permitiría vivir, al menos unos días más. Sería bueno haber encontrado finalmente el que necesitaba. Si la decepcionaba de todos modos, no importaría. Su vida, la vida de su familia, la vida de su legado no eran nada comparadas con algo como ella. Salem lo destituiría y lo reemplazaría si fuera necesario. Por ahora, sobrevivió. Al ver el regreso de Tyrian, una pequeña sonrisa se dibujó en sus rasgos. Una pequeña broma no estaría mal, razonó. Si un escorpión lo llevara a su perdición, Jaune se encontró con que sus piernas eran incapaces de levantarlo. Sin embargo, sobre el terreno, nunca se sintió más feliz. Cada herida, cada lesión se desvanecía, el dolor terminaba. El fuego que había desatado, el aura, estaba reparando el daño físico causado hasta el momento. Desafortunadamente, se desvaneció rápidamente. El cansancio se apoderaba de él. La alegría se convirtió en resignación cuando la serpiente, silbando y chasqueando, se retorció para mirarlo. Solo ahora vio que poseía cabezas gemelas, una en cada extremo. Jaune luchó por mantenerse en pie, tropezando hacia atrás. Su nueva fuerza casi había desaparecido. No estaba tan seguro de poder volver a recurrir a él, al menos no tan pronto. La herida de la serpiente siseaba una niebla negra, incluso mientras espiaba el rojo infinito que le esperaba. Solo que esta vez, sabía que la criatura no cometería el error de tragárselo entero. Peor aún, detrás de él, comenzaron a surgir Beowulfes. A lo lejos, juró que vio gorilas, que lo observaban con fascinación embelesada. Gorilas de pesadilla, pero gorilas. Lo estaban rodeando. La serpiente, la más grande de la horda invasora, iba a ser la primera en atacar. Jaune preparó su escudo, empuñó su espada y se preparó para luchar hasta el final. Un final que llegó demasiado rápido para la serpiente. Un cuello estaba agarrado por una garra aún más grande, con el musgo enredado dentro de una armadura antigua y agrietada. La otra cabeza, incapaz de girar lo suficientemente rápido, fue empalada por un enorme aguijón brillante. Jaune se maravilló brevemente de la cosa, preguntándose si era algún tipo de reliquia. El hecho de que la cabeza restante de la serpiente fuera separada de su cuerpo y dicho cuerpo se desmoronara en la nada, reveló que esto no era así. En su lugar, se erigió un gran escorpión Grim, enorme incluso para Grim. Miró a Jaune, parloteando y parloteando. Algunos de los Grim menores intentaron acercarse, solo para ser arrastrados por sus enormes garras de pinza. Jaune se encontró siendo levantado por otro apéndice, la criatura lo dejó caer de espaldas. Sabía que debería haber entrado en pánico, pero no estaba dispuesto a mirar a un escorpión de regalo en la boca. La criatura regresó rápidamente a la escuela, algo de lo que Jaune tampoco pudo quejarse. Fueran monstruos o no, al menos podían hablar. El cansancio retorcía sus pensamientos con delirio, pensó que preferiría estar con algo como Rubio Jan que con estos horrores cualquier día de la semana. La escuela se acercaba rápidamente, algo le ocurrió a Jaune mientras su guardián, en gran parte silencioso, lo transportaba de regreso a salvo.
Un escorpión lo estaba llevando a un lugar seguro. No pudo detener la risita cansada que lo atravesó. ¿Qué coincidencia fue esa? Fue el último pensamiento que su mente produjo antes de que el cansancio y la oscuridad lo alcanzaran. Nota del autor. Como siempre, mi agradecimiento a Burkion y Lightningstrix por todo su arduo trabajo y contribuciones a esta colaboración. El flashback de Ren nos mostró que suficiente estrés puede desbloquear tanto aura como semblante. Bueno, hay pocas cosas más estresantes que ser tragado entero por un rey Taijitu. Es una lástima que Roman no pudiera luchar para salir del estómago de un Girpon, así que ahora que Jaune tiene estas habilidades, sus probabilidades de supervivencia han mejorado drásticamente. Su viaje no ha hecho más que empezar aquí, en la Academia Grimm. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado del último capítulo. Estoy muy emocionado de escribir el capítulo 4, que presentará un nuevo personaje al elenco principal. Gracias por leer.